Antes de comenzar con las noticias del espectáculo turco, queremos enviar un fuerte abrazo a todos nuestros seguidores de Venezuela y a cada una de las personas que han sido afectadas por el reciente terremoto. Muchísima fuerza en estos momentos difíciles. Y precisamente queremos empezar este video con un gesto que ha emocionado a miles de seguidores. Kerem Bürsin se solidariza con Venezuela. El querido actor turco volvió a demostrar el enorme cariño que siente por su público latinoamericano al enviar un emotivo mensaje de apoyo tras el terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. A través de sus historias de Instagram, Kerem escribió: Venezuela, mi corazón está con ustedes en este dolor. Mi corazón se rompe por Venezuela. Estoy orando por todos los afectados. Sus palabras se hicieron virales en cuestión de horas y fueron recibidas con muchísimo cariño por sus seguidores venezolanos, quienes agradecieron el gesto del actor en un momento tan complicado. Pero Kerem no fue el único. Meryem Uzerli también se unió a la muestra de solidaridad. La inolvidable Hürrem Sultan compartió en sus historias de Instagram la bandera de Venezuela junto al mensaje Praying for Venezuela, orando por Venezuela, y un corazón roto, expresando su tristeza y apoyo a todas las familias afectadas. Su publicación también fue muy aplaudida por los fanáticos venezolanos, quienes agradecieron que una actriz tan querida dedicara unas palabras de aliento en medio de esta difícil situación. Sin duda, pequeños gestos como esto demuestran el cariño que muchas estrellas turcas sienten por su público latinoamericano. Y ahora sí, comenzamos con todas las noticias del espectáculo turco de hoy. El éxito de TRT1, Tasha Yad Bu Deniz, se ha convertido en uno de los fenómenos de la temporada, pero está dando muchísimo de qué hablar y no precisamente por sus capítulos. Hace poco se confirmó una noticia que dejó a todos en shock. Onur Dilber, quien interpretaba al querido personaje de Gezep, fue expulsado del elenco de forma repentina. El propio actor lo anunció en redes sociales con un mensaje bastante molesto, dejando claro que no estaba ni enterado de su salida cuando todo ocurrió, y ahí empezó el revuelo. Pero ahora viene lo fuerte, porque según la periodista Birsen Altuntaş, detrás de esta salida habría varios conflictos acumulados entre el actor y la productora. Entre los rumores que más estaban sonando, se dice que Dilber habría pedido cambios en el guión e incluso habría intentado influir en las escenas escritas por los guionistas de la serie. Esto habría generado tensión dentro del equipo, al punto de que la relación con la producción se fue deteriorando. Y, como si no fuera suficiente, también se hablaba de un supuesto enfrentamiento durante el rodaje de una escena importante en una boda, donde habría tenido una discusión con el actor Ulaş Tunas Tepet. Esto habría sido, como según los rumores, el punto que terminó de romper todo. Eso sí, ojo con esto, el actor ha negado parte de estas acusaciones, especialmente lo relacionado con el conflicto grave, que aunque el ambiente ya estaba bastante caldeado desde antes, y por si te lo preguntabas, la historia no termina ahí. Mientras el drama del elenco sigue encendido, la serie sigue avanzando como cohete. Tasha Yad Bu Deniz ya está preparando su segunda temporada y, según la periodista Birsen Altuntaş, el rodaje comenzará en septiembre en Trabzon. Y hay un detalle importante: al parecer no se esperan más salidas dentro del elenco principal, lo que da un poco de calma a los fans después de tanta polémica. El mundo de las series turcas no para de moverse, y esta vez el protagonista es Burak Çelik, que acaba de dar un giro inesperado en su carrera. El actor, que recientemente se había unido a la serie Fenómeno Geralti, interpretando el personaje de Volkan, ha decidido cambiar de rumbo y ya tiene nuevo proyecto confirmado. Se va de Geralti y se suma a HyCjet. Sí, según la información, la productora Suresh Film está preparando con todo la nueva serie HyCjet para Canal D, y Burak Çelik ya forma parte del elenco principal. Pero esto no es un simple cambio, porque el actor llega con un personaje bastante potente. En esta nueva serie, Burak interpreta a Tariq, nada más y nada menos que el hijo del personaje de Haluk, interpretado por el reconocido actor Reha Özkan, o sea que viene con un papel importante dentro de la historia desde el inicio. Y mientras cambia de proyecto, también sigue activo en otra producción, la serie de TRT Tabi, titulada, creo que, déjame ver si lo puedo pronunciar, Nizamulmulk Atilchak. Creo que sí, demostrando que está en uno de sus momentos más fuertes profesionalmente. Y ustedes me dicen que le diga los títulos de la serie en español, pero no están en español. Ustedes lo que quieren que yo se la traduzca, Pero da igual, si ustedes buscan esa serie en turco, si no está en español, aunque se la traduzca, no les va a aparecer, ¿ok? Porque la serie no tiene un doblaje
oficial en español. Es por eso que igual se lo digo en turco los nombres. Pero bueno, no todo es trabajo para el actor, porque fuera de cámara Buracheli también está viviendo una etapa muy especial en su vida personal. El actor y su esposa Ece Bayrak están esperando a su primera hija. Y sí, ya el tiempo corre porque la pareja estaría a solo 2 meses de recibir a su bebé, lo que ha llenado de emoción a sus seguidores. Y bueno, ATV está calentando motores con una de sus grandes apuestas para la nueva temporada, Merjan Kosh, una serie que acaba de mostrar sus primeras imágenes oficiales y ya está dando de qué hablar. La producción, realizada por Faro y Cine Jané, está siendo grabada en un escenario que parece sacado de una película, la histórica y fascinante ciudad de Tarsus, que le da a la serie una atmósfera intensa, elegante, muy misteriosa, y por lo que se ha visto hasta ahora, esto viene fuerte. Secretos, guerras familiares y un amor imposible. La historia nos lleva directo a un universo lleno de tensión, donde todo puede explotar en cualquier momento. En el centro estará Aras, interpretado por Kubilay Aka, un hombre que carga una enorme responsabilidad, proteger a su familia a toda costa, incluso si eso significa sacrificarse a sí mismo. Y al otro lado tenemos a Cemre, interpretado por Hafsanur Sankakutan, una joven valiente que no se detiene ante nada cuando se trata de descubrir la verdad. Cuando sus caminos se cruzan, todo cambia. Porque ese encuentro no solo despierta una conexión imposible entre ellos, sino que también enciende la guerra brutal entre dos familias enemigas que vienen arrastrándose desde hace años. Sí, amor, conflicto más secreto, desastre asegurado. La actriz Cemre Baychel vuelve a estar en el centro de la atención, pero esta vez no por una serie o un proyecto nuevo, sino por algo mucho más VIP. Se compró un coche de lujo valorado en 12 millones de liras turcas. Según la información publicada, la actriz había recibido recientemente un nuevo vehículo de alta gama, cuyo precio ronda en los 12 millones de liras turcas, lo que inmediatamente generó comentario y debate en redes sociales. Y claro, con este nivel de lujo, todo el mundo está mirando hasta el último detalle. Lo que más llamó la atención no fue solo el coche. Cemre habría elegido una placa personalizada con un toque muy emocional, ya que incluye el número 35, código de ciudad natal Izmir. Además, según los reportes, también habría añadido iniciales relacionadas con su nombre, haciendo que la placa sea totalmente única y personalizada. Muchos fans interpretaron este gesto como una forma bonita de mostrar su conexión con su tierra natal, aunque como siempre pasa con los famosos, también hubo debate en redes sociales. Mientras algunos seguidores lo ven como un detalle elegante y significativo, otros han comentado el alto valor del vehículo generando conversación en redes sociales. Pero bueno, para eso ya trabaja, que se dé sus gustos. El mundo del espectáculo turco vuelve a encenderse con una de las parejas más queridas y estables, Hazal Kaya y Ali Atay. Esta vez los rumores apuntan a un cambio importante en su vida, nada más y nada menos que una posible mudanza a Ámsterdam. Según varias informaciones, la pareja estaría considerando pasar una parte de su vida en los Países Bajos, especialmente en Ámsterdam, por motivos tanto personales como profesionales. La idea no sería precisamente irse del país, sino más bien abrirse una nueva etapa internacional relacionada con proyectos fuera de Turquía. Hazal Kaya y Ali Atay no solo son pareja en la vida real, sino que también han compartido proyectos profesionales. Ali, como director y guionista, y Hazal, como actriz, han estado trabajando en producciones digitales y proyectos con alcance internacional, y precisamente ahí entra el detalle clave. La expansión de plataformas globales estaría impulsando a la pareja a explorar oportunidades en Europa, lo que habría abierto puertas a esta posible vida entre países. Y bueno, después de tanta especulación, Ali Atay decidió hablar del tema y su respuesta fue bastante clara pero también interesante. No confirmó una mudanza definitiva, pero sí explicó que lleva tiempo evaluando proyectos fuera de Turquía, tienen planes relacionados con una empresa en el extranjero y su estilo de vida ya ha incluido varios cambios de residencia. En sus palabras, la idea no es abandonar Turquía, sino crear un modelo de vida más internacional. La pareja, que se casó en el 2019, tiene 2 hijos, Fikret Ali y Leila Sureya, y siempre han intentado mantener su vida familiar tranquila y lejos del ruido mediático. Por eso cualquier cambio de país o rutina genera aún más curiosidad entre sus seguidores. Y bueno, el actor turco Oktay Şubut, conocido por varias series como Mi nombre es Farah, Selin Istanbul,
rompió el silencio después de haber vivido un episodio muy delicado hace 2 meses. Durante un viaje a Lisboa con su madre, el actor sufrió una emergencia médica inesperada. Su corazón se detuvo por un momento y tuvo que ser reanimado de urgencia por los médicos. Tras la intervención fue trasladado al hospital, donde permaneció bajo observación durante un tiempo. Lo más impactante es que, según los reportes, no tenía antecedentes conocidos con problemas cardíacos, lo que hizo el caso aún más sorprendente para su entorno y sus fans. Durante semanas, el actor permaneció alejado de redes sociales mientras se recuperaba y sus seguidores estuvieron muy preocupados por su estado de salud. Ahora, 2 meses después, Oktay Şubuk publicó un mensaje explicando lo vivido. En su testimonio contó que llegó a perder la vida por un instante, pero logró recuperarse gracias a la intervención médica. El actor agradeció a su familia, amigos y fans por el apoyo y dijo que esta experiencia le cambió la forma de ver la vida. Afirmó que ahora quiere vivir de manera más consciente y valorar cada momento. Cerró su mensaje con una reflexión muy fuerte, que la vida no debe esperarse para ser vivida, sino aprovechar ahora. Y bueno, el verano ya empezó en la televisión turca y con él llegaron nuevas series que están intentando conquistar al público. Una de las primeras en estrenarse fue Amor Probable, que debutó en Show TV y ya generó un montón de reacciones tras su primer episodio. La serie llegó con una vibra muy clara, romance, comedia y un ambiente ligero que recuerda a esas producciones veraniegas que tanto se extrañan en pantalla. En su primer capítulo, la historia empezó a tomar forma poco a poco, presentando a los personajes y metiendo al espectador en su universo. Algo que muchos destacaron es justo el regreso de ese estilo fresco y entretenido que últimamente no se veía tanto en la televisión turca. La serie cuenta con 3 protagonistas muy conocidos y bueno, ya después del primer episodio ya hay un personaje que está robando todas las miradas y ese es el de King Koch. Se ha convertido en el más comentado en redes sociales y de hecho ya en su segundo capítulo de emisión la serie ha subido de rating gracias a los compartidos en redes sociales y la química de la pareja protagonista. En redes sociales, especialmente en X, anteriormente Twitter, el personaje de Kadir, interpretado por el King Koch, se volvió tendencia rápidamente. Su personalidad, su forma de hablar y su papel dentro de la historia ha generado muchísimo comentario positivo, memes, reacciones del público tras el estreno de la serie. Después del primer capítulo, los comentarios fueron bastante claros. Buena recepción del ambiente de la serie, interés por la historia y muchas conversaciones en redes desde el primer día. Miren que el primer capítulo, como les comenté, estuvo bajito de rating, pero ya el segundo subió y es gracias a todos los compartidos y las reacciones en redes sociales. Y bueno, el drama detrás de la serie Shrek Ruya, uno de los grandes éxitos de Canal D, sigue dando de qué hablar incluso después de su final. La producción, protagonizada por Demet Özdemir y Çağatay Ulusoy, arrancó como líder de audiencia en su primera temporada, pero con el tiempo fue bajando posiciones en el ranking, aunque seguía manteniendo buenos números. Sin embargo, lo que nadie esperaba era su final repentino, que dejó a muchos fans completamente sorprendidos. Pero sé que muchos se preguntarán por qué realmente fue que terminó la serie. Durante semanas circularon todo tipo de rumores, conflictos detrás de cámara, tensión en el equipo e incluso especulaciones sobre problemas entre actores. Pero ahora un trabajador del set, identificado como Yener Yalçın, habría dado una explicación distinta. Según sus declaraciones, el motivo del final no fue un gran escándalo oculto, sino algo mucho más simple. La serie terminó porque el equipo se cansó. En otras palabras, cuando el rendimiento económico ya no era el mismo que al inicio, tanto el elenco como la producción habría empezado a perder motivación, lo que llevó a cerrar el proyecto. A pesar de esta explicación, el final de la serie estuvo rodeada de especulaciones e incluso se habló de tensiones personales entre actores y movimiento en redes sociales que alimentaron aún más el drama alrededor de la producción. Aunque se dijo mucho, la versión más reciente apunta a algo bastante directo. La serie habría terminado por desgaste del equipo y decisión interna, no por un único gran conflicto explosivo. Oigan, la actriz turca Devrim Özkan, una de las estrellas jóvenes más destacadas en los últimos años, vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por un proyecto nuevo ni por su vida amorosa, sino por algo mucho más sencillo, su apariencia natural sin maquillaje. Devrim Özkan se dio a conocer en el 2017 con la serie Ruya, creo, sí, y desde entonces se ha ido construyendo una carrera sólida con producciones como Betanin Semsim, Buslat y Ramo, pero su gran salto llegó con el personaje de Koysemar Songül
en Gelsin Hayit Bilgidin, algo así, donde conquistó al público con su energía y actuación. Más reciente también está participando en el proyecto Yeraltí. Su vida personal siempre está en el foco. Como muchas figuras del espectáculo turco, su vida privada también ha sido muy comentada. Durante años mantuvo una relación intermitente con el futbolista de Galatasaray, Lucas Torreira, una historia con idas y venidas que terminó definitivamente el año pasado. Después de esa ruptura, su nombre ha seguido apareciendo en rumores románticos, incluyendo supuestos vínculos con el beisbolista Trevor Klevenot y más reciente con su compañero de reparto, Deniz Aktash, con quien fue vista en Los Ángeles en medio de especulaciones sobre un posible romance. Pero en medio de todos esos rumores, Debrin se ha vuelto a hacer noticia por algo totalmente diferente. La actriz fue captada en una aparición pública con un look totalmente natural, sin maquillaje, y su imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales. Los comentarios no tardaron en llegar, muchos usuarios destacaron su belleza natural y su estilo sencillo, llenándola de elogios. Pero la verdad es que sí se ve muy bonita así natural. Pero mi gente, ya hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan. Nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo. Me despido. Bye bye. Hasta la próxima.